Estimados hermanos y amigos, en esta noche vamos a tratar un tema que está verdaderamente un poco engorroso porque las opiniones dentro del pueblo de Dios están muy divididas en cuanto a este tema. Me refiero al tema si la salvación puede perderse. Verdaderamente, la doctrina de la salvación que no se pierde está basada en lo que se llama la predestinación. La doctrina de la predestinación viene de los tiempos de Juan Calvino. El calvinismo nació en Noyon, Francia, 1509 a 1564. Le llamaban a este prohombre de la Reforma, a este gigante espiritual, se le llamaba el exégeta de la Reforma y el genio de Ginebra. Fue un hombre que aportó para la causa del Evangelio como el que más. Por lo tanto, lo que vamos a decir no es en demedro del valor que tuvo este gran hombre de Dios. Pero como decía mi finada madre, hijo, al mejor cazador se le va una liebre. Y como dice el proverbio chino, que a veces los mejores nadadores se ahogan y los mejores jinetes se caen del caballo. Y como las escrituras dicen, en el capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pedro, y verso 20 y 21, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía vino por medio de inspiración humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y como el apóstol Pablo dijo en el capítulo 7, verso 40 de Primera de Corintios, él dijo, y también yo pienso que tengo el Espíritu de Dios. Por lo tanto, estoy aquí para hablar acerca de este tema, y no solamente el calvinismo. Cuando hablamos de predestinación, el que fue predestinado realmente fue el Señor. Ningún hombre está predestinado para perderse o salvarse. Es una opción que la determina cada cual. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos 15 al 16, y por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor no condena a nadie. Uno se condena si no asimila el plan redentor de Jesucristo llevado a cabo en la cruz. Pero el de no predicarle el Evangelio a todos. Entonces la predestinación no es para ningún ser humano. El predestinado fue Jesucristo. Cuando buscamos en el capítulo 13, verso 8 del libro de Apocalipsis, allí dice el apóstol, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, refiriéndose a la bestia, al anticristo, lo que no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que cuando realmente Cristo se presentó en la cruz, ya en la mente de Dios estaba sacrificado desde el principio. El plan que Dios elaboró cuando creó al mundo, cuando creó al hombre, estaba diseñado ya en la mente de Dios. Y por eso es que en Génesis capítulo 3 y verso 15 se encuentra la primera referencia a la redención. Dice allí en el juicio que puso a cada uno, tanto a Adán como a Eva como a la serpiente,
le dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella le herirá en el calcañal, pero la serpiente herirá en el calcañal a la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer le herirá en la cabeza. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Hirió mortalmente a quien tenía el imperio de la muerte y del pecado, a Satanás. Cuando nosotros buscamos para ver que Dios tiene un plan para con todos los hombres, segunda de Pedro, en el capítulo 3, allá en el verso 9, dice: porque el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si realmente hubiese predestinación, entonces la predicación del Evangelio sería algo innecesario. Lo que han pasado, sufrido los misioneros, como el apóstol Pablo, Pedro, Esteban, entre el apóstol Juan, entre otros, y los grandes misioneros de todos los tiempos, que han pasado la de Caín, verdaderamente predicando el Evangelio. Si la predestinación existiera, entonces no hubiera necesidad de predicar, porque los que están predestinados para salvarse se salvarían como quiera, y los que están predestinados para perderse también se perderían como quiera. Entonces, si la predestinación existiera para el hombre, la predicación del Evangelio no sería necesaria. Los sufrimientos de los misioneros no serían necesarios, porque el que estaba para salvarse predestinado se salvaría, y el que no se perdería. Pero no sería justo en Dios que alguien se pierda porque no tenga ninguna opción. Y Dios es luz y no hay injusticia en Él. Cuando dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, allá en el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es uno mismo que se labra su destino. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versos 13 y 14, Cristo dijo: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por él, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Entonces la predestinación se la hace uno dependiendo del camino que uno escoja. Si escoge el camino ancho, y el Señor dijo lo que hay al final de ese camino. Y si escoge el camino angosto, el camino estrecho del Evangelio, entonces también dice lo que habrá al final de ese camino. Entonces uno es quien elige dónde va a pasar la eternidad. Decía Ian Paul, que fue aquel que sustituyó en el programa de Jimmy Swaggart, cuando el problema aquel, él decía que el que va al infierno va como un intruso, porque el infierno no fue hecho para los hombres, sino para el diablo y sus demonios. Y eso es así. Pero el hombre con quien elige vivir aquí, tendrá que vivir también allá. Entonces, cuando nosotros buscamos allá en el capítulo 5, el versos 19 y 20 de la epístola del apóstol Santiago, dice allí: si alguno de ustedes se ha extraviado de la verdad, el que haga volver al pecador de su error, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Para uno volver tiene que haberse ido. Entonces indica que estaban en el camino del Señor, se fueron al mundo, se embarraron en el mundo de nuevo. Dice: el que lo haga volver salvará de muerte un alma. El alma no muere. Decía San Juan de la Cruz: el alma no muere, el alma no muere, ni Dios que la hizo la puede matar, porque Dios no la hizo para matarla, la hizo para que viviera. Cuando buscamos al capítulo 9, verso 56 del Evangelio según San Lucas, cuando iban pasando por Samaria Jesús y los discípulos, y los samaritanos se le opusieron, inmediatamente dijeron Jacobo y Juan: Señor, ¿quiere que hagamos como Elías y pidamos fuego del cielo y lo destruyamos a todos? Y el Señor dijo: mis hijos, ustedes no saben de qué espíritu estoy hecho yo. Yo no he venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Él vino a eso, a salvar a los hombres.
En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19 y verso 10, en la conclusión del relato de Zaqueo, dice allí, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién estábamos perdidos? La epístola a los Romanos en el capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice todos. Entonces, Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, cuando aquí dice al pecador, la palabra pecador, pecado, viene del término griego amartolos. Entonces, la ciencia o el estudio del pecado se llama amartología. Pero todos verdaderamente somos amartolos, porque todos somos pecadores. Pero el Señor vino para librarnos de esos pecados. Pero dice allí que si lo hiciera volver al que se fue porque estaba. Dice, salvará de muerte un alma. Pero habla de lo que llama la muerte segunda, que es cuando en el día del juicio serán separados de Dios eternamente, porque muerte es separación del alma y el cuerpo. Entonces, cuando se habla de muerte segunda, ¿por qué? Porque la gente aquí, dice el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 2 y verso 1, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Significa que estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos separados de Dios. Como dice el Evangelio según San Juan, allá en el capítulo 3, verso 36. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De manera entonces que cuando el Señor le dice, allá en el capítulo 9, del Evangelio según San Lucas, por allá por el verso 47 al 49, el 50 inclusive, hasta el verso 62, encontramos que se acerca uno y dice, Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. Le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y ve tú, anuncia el reino de Dios. Otro le dijo, Señor, deja que vaya y me despida de lo que están en mi casa. Le dijo, en el verso 62, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. De manera que no se puede volver atrás después que aceptamos al Señor. Porque si volvemos atrás, entonces sí podemos perder la salvación que teníamos. Cuando buscamos a la primera carta, la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 2 y verso 1, encontramos ahí donde dice, porque así también hubieron falsos profetas en el pueblo, como habrán falsos maestros entre vosotros. Y dice más, no se queda ahí. Dice que aquellos se extraviaron. Después de ser rescatados, se extraviaron y enseña ahora herejía. Y dice que le espera a ellos destrucción repentina. Pero dice que ellos habían sido verdaderamente rescatados del mundo. Pero ahora se desvían, y se desviándose y enseñando encubiertamente herejía para su propia perdición. Dice, viene sobre ellos destrucción repentina. Pero eran maestros que estaban allí. Y luego comenzaron a enseñar doctrinas heréticas. Pero dice más ahí, en ese mismo verso, dice que ellos negarán al Señor que los rescató. Lo negarán. Y él dice, si ustedes me negaren, yo también le negaré. Y el que me negare delante de los hombres, le negaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Entonces, estimados hermanos y amigos, la salvación sí realmente se puede perder. No se pierde por un pecado que uno cometa, porque todo hombre es un pecador. Dice el capítulo 7 y verso 20 del libro de Eclesiastés, que no hay un hombre justo en la tierra que haga siempre el bien y nunca peque. También en el capítulo 8, verso 46 del primer libro de los Reyes, allí dice que si algún hombre pecare y viniera al templo y se arrepintiera, el Señor le perdonará, porque no hay hombre que no peque. Ningún hombre es impecable. El único que pudo decir
a los judíos: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Fue Jesucristo. Pero le dijo, según el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, le dijo allí del 1 al 11, le dijo allí a los fariseos que llevaron a una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Pero, Señor, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y el Señor bajó la cabeza y comenzó a escribir en tierra. Pero ellos insistían: ¿qué dice, Señor? El Señor, levantando la cabeza, le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra sobre ella. Y ellos, acusados por su conciencia, se fueron desde el primero hasta el último, desde el más viejo hasta el más joven, se fueron. Y el Señor, levantando la cabeza, le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Le dijo: ninguno, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. O sea que aquella gente fueron acusando de pecador a una mujer, pero el Señor lo confrontó con su propia conciencia. Y la conciencia de ellos comenzó a acusarlo de las cosas que ellos hacían y que realmente estaban en ellos, y que merecían el reproche también del Señor. Y tuvieron que irse allí acusados por su conciencia. Entonces todo hombre es un pecador. Verdaderamente nosotros tenemos que entender que la salvación sí se puede perder. Cuando buscamos el verso 15 del capítulo 2 de la segunda carta del apóstol San Pedro, ahí dice que ellos se han desviado del camino correcto y se unieron al camino de Balaán, hijo de Beol. Esta es lo que se encuentra ya en el capítulo 23 del libro de Números, del verso 1 en adelante, donde aquel profeta, Dios le dijo: no vaya a la tierra de Balaam, la tierra de Moab, porque le estaba pagando dinero para maldecir al pueblo de Dios. Y Dios le dijo: no lo maldiga, porque el pueblo es bendito. Pero él, buscando el dinero que le iban a dar, eso se llama traficar con el don. Y es lo que hace mucha gente, que trafica con el don que tiene. Y mucho les pasará lo de aquel predicador enorme que terminó una campaña gigante y luego se fue a descansar a su casa y se quedó dormido en los hombros de su esposa y tuvo una visión. Y el Señor lo llevó al infierno y vio muchos predicadores allí. Y él dijo: ¿por qué están ellos allí? El Señor dijo: por lo mismo que tú vendrás si sigue cogiéndote la gloria para ti. Por eso están ellos en el infierno, porque cogieron la gloria para ellos. Y tú irás al mismo lugar si sigue cogiendo la gloria para ti. La gloria es del Señor. La gloria no es de nosotros. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos porque el Señor nos ha dado la capacidad de hacerlo. Por eso es que tenemos que mantenernos humildes y siempre bajitos, porque el Señor verdaderamente rechaza a los orgullosos y le da gracia a los humildes. Cuando nosotros buscamos el capítulo 2 de la epístola a los Hebreos y verso 1 al 3, el apóstol Pablo dice: y es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, para que no nos deslicemos, porque ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ya tienen la salvación, dice, pero ¿cómo escaparán de la condenación si descuidan su salvación? Eso es lo que dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Quiere decir que se puede perder. No se perderá por un pecado que usted cometa, cuando usted lo reconoce verdaderamente y lo confiesa delante del Señor. En la primera carta del apóstol Juan, allá en el capítulo 2 y verso 1, dice: hijito, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea que todo ser humano es un pecador. ¿En qué se basan para decir lo que enseñan que la salvación no se pierde, sino que se pierde el gozo de la salvación cuando se peca? Se basan en el capítulo 51, versos 11 y 12 del libro de los Salmos, refiriéndose al caso de David con el caso de Betsabé y de Urías, que era un soldado fiel a David. Y David cometió allí homicidio y cometió adulterio y cuantas cosas hizo. Y cuando lo enfrentó el profeta Natán, él reconoció su pecado y le pide al Señor: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación,
y no aparte de mí tu Santo Espíritu. Porque si aparte el Espíritu de él, entonces se pierde. Él no perdió la salvación, perdió el gozo de la salvación. Pero debe entenderse que David no se descarrió. David siguió el camino del Señor, reconoció su pecado, lo confesó a Dios, se arrepintió de ellos y fue restaurado. Como el Señor restauró al apóstol Pedro cuando lo negó. Pedro no perdió su salvación porque él no se descarrió. Él se quedó allí y dice que luego lloró amargamente, recordando realmente que había negado al que tantos bienes le había hecho. Pero no se descarrió. Pecó, pero siguió en el camino del Señor. El problema es abandonarlo. Si buscamos allá en el verso 22 del capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro, dice: ciertamente, si después de haber escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a envolverse en ello, dice, entonces, volviendo atrás del santo mandamiento que le fue ordenado, entonces dice, le sucede lo del verdadero proverbio, citando el proverbio capítulo 26 por allá por el verso 13, que dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Eso pasa cuando nos vamos al mundo, cuando volvemos realmente. Y aquella gente se volvieron atrás y abandonaron al Señor que lo había rescatado, después de haber sido rescatado de la contaminación del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, se volvieron a embarrar de nuevo en el mundo y les sucede el verdadero proverbio que acabamos de citar. Eso quiere decir que aquella gente eran salvos, se volvieron atrás y perdieron realmente su salvación. La salvación realmente se pierde si nosotros negamos al Señor, si nosotros negamos la fe. Si negamos la fe. Allá en el capítulo 10, versos 37 y 38 al 39, inclusive de la epístola a los hebreos, dice allí: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveramos realmente para preservación del alma. Dice, el que retrocede no agrada a mi alma, dice el Señor. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para preservación del alma. Pero eso quiere decir que muchos retroceden. Y los que retroceden y se van atrás y niegan su fe en el Señor, entonces sí se pueden perder. La salvación se puede perder. El Señor Jesús, cuando envió a sus discípulos, según el capítulo 10 y verso 16 al 22 del Evangelio según San Mateo, le dijo: yo os envío a ustedes como oveja en medio de lobos. Sean pues ustedes como paloma, sencillo como paloma y astuto como serpiente. Dice, porque los llevarán a los concilios y en vuestra sinagoga los azotarán y serán aborrecidos de todo el mundo por causa de mi nombre. Dice, y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es cuestión de perseverar en la fe. Perseverar en mantenerse en la fe. No importa donde usted esté, es perseverar en la fe, no negar al Señor Jesucristo. No importa las pruebas que puedan venir. Cuando nosotros buscamos allá en el capítulo 3 y verso 1 al verso 5 del libro de Apocalipsis, encontramos allí donde el Señor le dice allí: escribe al ángel de la iglesia en Sardi: yo conozco tu obra que tiene nombre de que vive pero está muerto. Afirma las cosas que están para morir, porque si no vendré contra ti y quitaré el candelabro de su lugar y no sabrá en la hora que vengo hacia ti. Pero dice más, ya dice del verso 3 al verso 5, allí nos habla más claramente todavía. Dice, pero tiene una cuanta gente en Sardi que no han manchado su vestidura y andarán conmigo en vestidura blanca. No se detiene ahí todavía.
Y dice más, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y andarán conmigo en vestidura blanca, y se sentarán conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, estimado hermano y amigo, aquí el Señor dice, y no borraré en tu nombre del libro de la vida. Es el registro de los salvados. Cuando buscamos allá en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, del verso 11 al verso 15, encontramos allí donde dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en el trono, delante del cual huyeron los cielos y la tierra, y no se halló lugar para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños delante de él para ser juzgados según las cosas que estaban escritas de ellos en los libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y dice, y aquel que no fue encontrado inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego, que arde con fuego y azufre, y es la muerte segunda. Indicando con esto, estimados hermanos y amigos que ve y escucha este mensaje, indica eso que hay que estar inscrito en el libro. Pero ya lo que citamos de Apocalipsis 3 del 1 al 5, dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Y dice, el que venciere se sentará conmigo en su trono. El término vencedor viene del término griego upernikao. Uper quiere decir sobre o por encima, y nikao quiere decir conquistar. Está hablando de uno que conquistó una gran victoria, una victoria por encima de lo común. Alguien que está preparado para triunfar en todos los sentidos. Este no es un lenguaje arrogante, sino este es un lenguaje de confianza en Dios. Verdaderamente, Cristo, el amor de Cristo venció la muerte. Y al vencer la muerte, nosotros aceptarlo a Él, nos convertimos entonces también en upernikao, o vencedores. Somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores, pero es el que venciere y el que persevera hasta el fin, este es el que será salvo. Cristo fue verdaderamente inmolado desde el principio del mundo. Cuando buscamos a Miqueas, allá el profeta Miqueas, en el capítulo 5 y versos 3 y 4, dice, y de ti me saldrá, hablando de Belén, de donde viene Cristo, uno que será guía de mi pueblo Israel. Pero no se queda ahí. Dice, pero lo dejará hasta que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Esto es lo que dice Isaías allá en el capítulo 7, allá en el verso 14. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y pondrá por nombre Emmanuel, que ya lo complementa Mateo capítulo 1, verso 23, donde dice allí, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero dice que la salida del Hijo de Dios son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que desde la eternidad ya este plan venía diseñado por Dios. Pero dice Gálatas allá en el capítulo 4 y verso 4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo que decía Miqueas, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, porque nació estando vigente la ley de Moisés, y bajo ese régimen nació nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero Miqueas ya había dicho que Él existe desde la eternidad, pero que Dios lo había reservado hasta el tiempo en que la Virgen diera a luz, y dice, el resto de sus hermanos se irían con los hijos de Israel. Sus hermanos carnales, que se encuentran en el capítulo 6 de Marcos, del verso 1 en adelante, allí están ellos, los nombres de ellos, y están sus hermanas también. No como dicen los religiosos que María no tuvo más hijos, porque dice el capítulo 3, verso 25 del Evangelio según San Mateo, dice allí que Juan no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito es el primero. Ahora se había dicho a su hijo unigénito, entonces se justificaría que no tuvo más hijos. Pero dice su hijo primogénito, quiere decir su primero. Y para
decir primogénito o decir primero, tiene que haber habido más. Y en el Evangelio según San Marcos y también Mateo capítulo 13, verso 53, dice allí los nombres de ellos también. Y si no están aquí sus hermanas con nosotros, ¿de dónde tiene esta sabiduría que le he dado? ¿Cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Decían los judíos, porque no entendían que aquel fue el que enseñó las letras a los hombres, que aquel fue el que enseñó a la gente a hablar y a escribir y a leer, porque él es el que ha enseñado a la gente a hacer todo lo que la gente sabe hacer. Nadie nació sabiendo. Él le dio entendimiento para luego aprender, lo trajo con ese potencial de aprender. Pero él es el sabio de los sabios, el filósofo de los filósofos, es nuestro Señor Jesucristo. El alma no muere, va a condenación o va a la salvación. Evangelio según San Mateo, allá en el capítulo 10 y verso 28, Cristo dijo: amigo, voy a enseñarle a quién temerle. No le teman a los que matan al cuerpo, pero el alma no pueden matar. Témanle a aquello que después de dar muerte al cuerpo puede echar el cuerpo y el alma en el infierno. A ese témanle, quiere decir a Dios. A Él es que hay que temerle, y a Él es que hay que seguir, y en Él es que hay que perseverar, porque la salvación, si nos embarramos de nuevo en el mundo, entonces nos sucede lo de la puerca lavada que vuelve al lodo, vuelve al cieno. Pero mientras estemos anclados en el Señor, no importa lo que pase. Usted cae en pecado, trate de no caer. Cae en pecado, arrepiéntase, confiéseselo al Señor, no a los hombres, porque los hombres no pueden perdonar pecado, como dice Marcos allá en el capítulo 2 y verso 7, cuando Cristo le dijo allí al hombre paralítico que le llevaron entre cuatro y lo bajaron por una abertura que hicieron en el techo. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y comenzaron los religiosos allí a cavilar de una vez en su mente: ¿y quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces ahí el Señor le dice: pues ¿por qué vienen a vuestros pensamientos, a vuestra mente estos pensamientos? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Le dijo al paralítico: Dios, ¿qué es más fácil, decirle tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, le dijo al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y frente a ellos allí se levantó el paralítico, se echó su cama al hombro y se fue con su cama al hombro. Entonces los que lo encontraron, y les: no te es lícito llevar tu cama porque hoy es día de reposo. Y bueno, el que me sanó me dijo que la podía llevar. ¿Y quién fue que te sanó? Ah, no, yo no sé, yo sé que me sanó, me dijo que me la llevara. Y se la llevó. Entonces, cuando el que puede perdonar pecado es nuestro Señor Jesucristo, ningún hombre puede perdonar pecado. Nosotros nos perdonamos las ofensas que nos hacemos entre nosotros, pero pecado que es quebrantar la ley de Dios, porque pecado es transgredir la ley de Dios. No es lo que hacemos aquí en la tierra nosotros entre nosotros, son ofensas que nos hacemos. El pecado es violación de la ley de Dios, eso es lo que es pecado. Transgredir la ley de Dios, eso es lo que nos lleva a la delincuencia espiritual. Entonces, cuando uno confiesa su pecado al Señor, el Señor lo restaura. Dice el capítulo 28 y verso 13 del libro de los Proverbios: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. ¿Qué hace Dios con los pecados nuestros? Lo que dice el profeta Miqueas ya en el capítulo 7 y verso 18: ¿qué Dios como tú que perdona el pecado del remanente de tu heredad y lo arroja en lo profundo del mar para no acordarte más de ello? Eso es lo que él hace cuando uno reconoce su pecado, lo confiesa y se arrepiente. Ahora, si permanece en pecado y no se arrepiente, entonces su salvación corre peligro. No se pierde fácil la salvación, pero sí se puede perder. Por eso que dice que ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Eso quiere decir que verdaderamente sí, la salvación se puede perder. Los teólogos que enseñan que la salvación no se pierde ni que nos corrompamos, como vi a alguien, un
un teólogo respetado y yo lo estimo porque he aprendido mucho de él y tengo buenos libros de él. Pero como al mejor cazador se le va una liebre y los mejores jinetes se pueden caer del caballo, los mejores nadadores se pueden ahogar, entonces para mí, que respetando la distancia que hay entre él y yo en conocimiento, porque aquel es un doctor graduado, egresado de universidades, y de varias universidades, y yo no puedo compararme con personas que tengan esos títulos, pero yo creo que también yo tengo el Espíritu de Dios y que también conozco de las Escrituras, y es la Biblia la que está hablando allí. Yo estoy simplemente citando lo que la Biblia enseña, y eso no debe ir en detrimento de aquellos hombres grandes que han cometido errores como humanos que somos. Todos cometemos errores, y en la interpretación de la Biblia todos hemos errado, aunque luego sobre la marcha podamos reconocer nuestros errores y enmendarlos, porque eso nos pasa a todos. Lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, por allá por el capítulo 4, verso 16. Nuestro hermano Pedro, con la sabiduría que le ha sido dada, ha escrito cosas difíciles de entender, lo cual los indoctos la tuercen para su propia perdición. O sea que tuercen esa escritura y otras escrituras. Esto no se puede estudiar a la ligera. Hay que buscar la dirección del Señor, porque, como decía Napoleón Bonaparte, la Biblia no es un mero libro. Es una creación viviente con un poder que vence todo cuanto se le opone. Nadie ha podido con ella. Hay que cerrar fila con ella, simple y llanamente, porque la Biblia no es un mero libro. Es una creación viviente con un poder que vence todo cuanto se le opone. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y espero haber contribuido a alguien. La predestinación, estimado hermano y amigo teólogo, no existe para los pecadores, porque no sería justo, y entonces Dios, no hay injusticia en él. Se pierde el que acepta al Señor y luego le sucede lo que dice segunda de Pedro 2 y verso 20, que vuelven y se embarran después de haber sido rescatados por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, vuelven y se embarran de nuevo en las cosas del mundo. Entonces viene a sucederle lo de la puerca lavada que vuelve al lodo y el perro que vuelve a su vómito. Dios le bendiga rica y abundantemente, y espero haber sido lo más claro posible.